Para hablar del significado del agua, lo mejor es poner las cosas en contexto. Y en contexto es que la gente tiene que entender de que el agua necesariamente no tiene un origen eminentemente terrestre. Como la gente recordará, el universo tiene 13.500 millones de años de antigüedad, pero la Tierra tiene 4.500 millones de años. Pero el agua nunca en la vida estuvo presente todo el tiempo en la Tierra. Y lo que sí es bastante claro es que el agua es sinónimo de vida. Cuando uno mira todos los programas, la gente empieza a buscar vida, pero la vida se asocia necesariamente con la existencia del agua. Entonces, en eso hay que entender que hace más o menos 4.000 millones de años, la Tierra fue, digamos que bombardeada por meteoritos. Y esos meteoritos contenían agua y contenían oxígeno. Y cada meteorito fácilmente traía 1.000 millones de toneladas de esos elementos. Y fuera de eso había aportes de vapores de hidrógeno y de oxígeno de las entrañas de la Tierra en la época del vulcanismo. En ese momento tuvimos una gran ventaja y es que hubo un efecto invernadero. Y ese efecto invernadero sobresaturó la atmósfera, entre comillas, ¿no? La atmósfera la sobresaturó de vapores de agua. Y ese vapor de agua, durante aproximadamente casi 2.000 millones de años, pues empezó a ocasionar lluvias. Y esas lluvias fueron las que necesariamente llenaron los océanos. El hecho de que el agua ya, entre comillas, existiera, entonces hace 2.000 millones de años ocurrió otro fenómeno que fue muy importante, y fue la fotosíntesis. Como la gente recuerda, pues la fotosíntesis no es más que el producto del dióxido de carbono con el agua más la energía del sol para producir una molécula energéticamente muy importante como es el azúcar y liberar oxígeno libre. Cuando ya tuvimos oxígeno libre, pues tuvimos una atmósfera necesariamente biológica. Aquí hay que recordar que cuando la gente habla de agua, normalmente empieza a pensar no en todo el contenido del agua, sino posiblemente en el agua que utilizamos o en el agua, digamos, que fluye. Pero aquí lo más importante es, en el fondo, en un principio fue que lo que llamamos ahora los océanos, pues necesariamente quedó repleto de agua, y los océanos pues cubren el 70% de la superficie terrestre. La otra cosa es que los océanos más o menos absorben el 93% de todo el calor generado por los combustibles fósiles. Entonces, el agua, como lo demuestran las cifras, como lo demuestra la cosmología y como lo demuestran todos los estudios, digamos que no es, entre comillas, de un origen eminentemente terrestre. Frente a todas esas características del agua, pues hay algo importante para Colombia, y es que Colombia tiene el 5% de todo el agua que existe en el planeta. Hay una cosa interesante que normalmente la gente no maneja, y es que el agua es un recurso finito. El agua simplemente es un ciclo, pero la Tierra no tiene más agua que la que tiene, ¿sí? De la que en este momento posee. De ahí que la estimación del volumen de agua de la Tierra son 1.400 millones de kilómetros cúbicos. La única posibilidad de tener más agua es que nos ocurriera lo que nos ocurrió en el pasado. Es que cayera un meteorito, pero si cae un meteorito con esas dimensiones y con esas cantidades, pues necesariamente vamos a tener una catástrofe. El agua, la importancia del agua es que es una solución química que permitió todas las reacciones necesariamente para la evolución de los diferentes elementos a compuestos. Y digamos que hay dos moléculas que son importantes. Uno, la molécula del agua, y dos, la molécula del DNA. Y un poco cuando uno mira todas las teorías sobre el origen de la vida y el origen de la Tierra y la evolución, si el agua no hubiera existido, pues necesariamente no hubiéramos tenido los procesos de evolución química. Y esos procesos de evolución química fueron los que permitieron la constitución de las diferentes sustancias, entre ellas, por ejemplo, para hablar de las proteínas. Cuando uno mira el agua, y en todas las políticas del mundo,
lo último que la gente necesariamente quisiera tocar y lo que quisiera que se quedara fundamentalmente son las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas, para información de la gente, abastecen el 50% de la población mundial. Y en Colombia, por ejemplo, eso es muy corriente, muy común en la zona de la costa atlántica, ¿cierto? Fuera de eso, el agua es fundamental para la dinámica hidroclimática y para los eventos meteorológicos. Los podemos explicar en la medida que podemos explicar las corrientes marinas, en la medida que podemos explicar la circulación atmosférica, etcétera, ¿cierto? En pleno siglo XXI uno puede decir que el agua es un recurso recuperable. En Colombia mucha gente habla del agua como un recurso natural renovable, lo cual no es cierto. ¿Sí? El agua es un recurso recuperable. Colombia, por ejemplo, en el año 1986, cuando se celebró el Año Internacional del Agua por la FAO, Colombia estaba en el segundo lugar después de Bangladesh con el agua más contaminada. ¿Sí? Cuando uno mira esos problemas del agua, entiende por qué el 80% de todas las enfermedades gastrointestinales están asociadas a una mala calidad del agua. El agua siempre ha sido objeto de promesas incumplidas a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local. Cuando la humanidad se dio cuenta en el año 1972 que tenía problemas medioambientales, hubo como dos eventos claves, ¿no? Un evento clave fue los límites del crecimiento, que lo hizo el Club de Roma, que se lo encargó al MIT, y el segundo fue la conferencia de Estocolmo en el 72. Después del 72 hubo conferencias exclusivas como por ejemplo para el agua en Mar del Plata en el año 1990. Teóricamente en Mar del Plata se decidió que en 10 años se iba a solucionar el problema de todo lo que tenía que ver con el agua en el planeta y pues sabemos que no pasó. Después vino la conferencia de Dublín en el año 92. Después tenemos Río 92. Y en Río 92 el capítulo 16 es de aguas continentales, el capítulo 17 es de aguas marinas. ¿Sí? Después hubo Río más 5, Río más 10 y Río más 20. Y cada una de esas conferencias lo que trataba era de evaluar qué se había hecho y qué no se había hecho. La conclusión, después de Río más 20, es que no se había hecho demasiado. Tuvimos también en el intermedio las metas del milenio. Pero también estuvimos la Convención de Yakarta, por ejemplo, para protección de las aguas marinas y de la biodiversidad. Fuera de eso tuvimos las metas Aichi de la Convención de Biodiversidad que terminan este año, que habla de la gestión de la biodiversidad acuática, habla de la disminución de los nutrientes, habla del aumento de las áreas protegidas, tanto terrestres como marinas, y de una gestión adecuada de todo. Después hubo conferencias exclusivas como la del año 2003 y 2008, y en este momento estamos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y digamos que entre esos objetivos el número 6 tiene que ver con el agua, el número 14 tiene que ver con el mar, ¿cierto? Con la biodiversidad, con los fenómenos de calentamiento global, etc. Es una promesa más, ¿sí? Entre esas promesas, la humanidad tiene que saber que el aumento mundial del agua anual es del 1%, de que si miramos las 263 cuencas hidrográficas transfronterizas, solamente 150 tienen planes de gestión. ¿Sí? Entonces eso genera unos problemas y unos conflictos entre los países por efectos contaminantes. El 20%, por ejemplo, de los acuíferos del planeta están a niveles de sobreexplotación. Eso ha generado, por ejemplo, que las floraciones algales no benéficas que ya están ocurriendo al año 2050 posiblemente estén aumentadas en un 20%. La otra cosa clave es que menos del 2% del agua es dulce, pero menos del 33% de esa agua que fluye, digamos que no está totalmente dispuesta, pero menos del 1.7 de ese 33 es el agua que va por los cauces, lo cual significa que es el agua que podemos aprovechar. Entonces, no nos podemos dar a la idea de que como tenemos mucha agua, toda el agua está necesariamente dispuesta. No está dispuesta, ¿sí? Colombia es un país, por ejemplo, rico en recursos hídricos. Ocupábamos el puesto número 4, ahora vamos en el puesto número 24.
pero es que tenemos unas poblaciones que necesariamente no viven en donde tenemos unas buenas descorrentías. Sin embargo, nuestro rendimiento hídrico, nosotros seguimos siendo considerados afortunados, digamos, es 6 veces el promedio mundial, pero es 3 veces el promedio latinoamericano. Y Colombia tiene 720.000 cuencas o microcuencas y aproximadamente tenemos 1.500 ríos que son importantes, digamos, ¿no es cierto? En términos generales. En Colombia lo que nos hace falta es ordenamiento territorial. Para solamente poner un ejemplo, el 80% de la población colombiana vive en la cuenca del Magdalena-Cauca y en el Caribe, pero en esa zona solamente tenemos el 21% de la oferta hídrica, ¿sí? Entonces, de ahí es donde nacen todos los conflictos, por ejemplo, de contaminación del agua. Tenemos una población supremamente concentrada, tenemos todas las actividades en la cuenca del río Magdalena-Cauca, generamos ahí casi que el 80% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y tenemos grandes problemas porque hemos construido presas y construyendo presas hemos roto el flujo, hemos roto la conectividad, estamos alterando la calidad físico-química de las aguas y en consecuencia pues vamos a tener una pérdida de biodiversidad, ¿cierto? Si miramos cifras de lo que pasa a nivel del mundo que también nos corresponden, todas las represas y en el mundo que pasa aproximadamente pues en 100.000, de las cuales 45.000 son grandes presas, han producido que por ejemplo el 33% de todas las especies de peces de aguas dulces estén en proceso de extinción. Y las represas en el mundo han desplazado entre 40 y 80 millones de personas. O sea, no es un problema menor. Y sin embargo, Colombia está en la moda de hacer más represas. La otra cosa importante es que 1.800 millones de personas normalmente son afectadas por las sequías o por las inundaciones. Y eso con el calentamiento global y con el cambio climático pues va a ser peor. Y ya lo hemos vivido cuando tenemos fenómeno del niño, ¿sí? O cuando tenemos fenómeno de la niña. En el mundo, 884 millones de personas, lo cual significa 1 de cada 9 no tienen acceso a un agua de buena calidad. Y eso en correspondencia con Colombia, que vamos a tener, de que más o menos se estima por los diagnósticos que el 15% de la población colombiana tiene acceso a una buena agua. Ahora, ¿cuál es la promesa de los ODS? ¿Cierto? Ellos dicen, otra vez se le colocó una fecha de 10 años para que la gente se universalice el consumo del agua en buena calidad. Pero eso significa 62 billones de dólares. Entonces, pues ahí hay un llamado a que, ¿será que esta vez sí? ¿Será que esta vez sí el mundo se va a poner de acuerdo para solucionar las cosas? Bueno, lo veremos. Si pensamos en el mundo ya dimos muchas cifras de lo que hay que hacer. Si pensamos en Colombia, yo creo que estamos llenos de planes, estamos llenos de políticas, estamos llenos de buena voluntad. Inclusive tenemos la ley del reuso del agua, que es la ley 373 del año 97. Reuso y digamos, entre comillas, uso del agua y ahorro del agua. Sin embargo, pues sabemos que eso no pasa mucho en la práctica, ¿cierto? Y hay sectores que tienen mucho más responsabilidad que el otro. Por ejemplo, la agricultura. La agricultura usa el 54% del agua, ¿cierto? Lo doméstico lo usa en un 29%, lo industrial en el 13% y el pecuario en el 3%. Entonces, lo que habría que pedirle a cada una de esas actividades es de que, por favor, respeten todo lo que tiene que ver con los vertimientos, de que respeten su huella ecológica y la disminuyan al mínimo, ¿cierto? Y necesariamente las autoridades ambientales, que son las que hacen el control de la calidad del agua, porque tienen esa competencia directa, ¿cierto? Estamos hablando de que podemos tener 44 autoridades ambientales en general, sean muy estrictas en la aplicación de las tasas retributivas. Hay una cosa que llama la atención y es que el primer documento que se hizo en Colombia sobre la sostenibilidad del sistema ambiental era satánico, porque lo que decía es que la primera fuente tenían que ser las tasas retributivas, lo cual significa
Y el mensaje era, contamine para que pague, para que yo pueda tener más plata. Por eso yo diría que el único principio que no me gusta a mí de la conferencia de Río es que el que contamina paga. Porque ese que contamina paga, eso se vuelve perverso. Porque la gente prefiere contaminar y pagar porque las tasas retributivas necesariamente no se corresponden con los costos de tratamiento del agua. Entonces eso se vuelve absolutamente irresponsable. Por eso Colombia tiene muchos problemas de sedimentación en sus cuencas. Es más, nosotros tenemos el promedio más alto de sedimentación en Sudamérica. Estamos hablando en la cuenca del río Magdalena, 690 toneladas por kilómetro cuadrado por año. Eso es una salvajada. Eso está significando más o menos 130 millones de metros cúbicos de sedimentos al mar Caribe. ¿Sí? Por eso ustedes ven que cada rato en Barranquilla, para poder recuperar los 27 pies de calado, la draga china tiene que extraer el sedimento. Eso ocurrió exactamente hace una semana. ¿Sí? Fuera de eso, los residuos sólidos, ¿no? Los datos de la Superintendencia de Servicios dicen que nosotros estamos virtiendo más o menos 3.520 toneladas de residuos sólidos a los cuerpos de agua. Y eso es por día. Entonces, ahí tenemos una complicación. Entonces, reducir la sedimentación, reducir todos los vertimientos de los elementos tóxicos peligrosos, ¿cierto? Y entre ellos, los metales pesados. Cuando uno mira el informe de Colombia para poder ser aceptado en la OECD, Colombia se comprometió en muchas cosas ambientales. Entre ellos, Colombia presentó un informe sobre la reducción de los residuos tóxicos, incluidos los metales pesados, y hace un muy buen diagnóstico, ¿cierto? Pero cuando se planteó el plan de gestión del recurso hídrico por el anterior director del IDEAN, él declaró en público que en Colombia se vertían al medio natural 205 toneladas de mercurio. Eso es absolutamente imperdonable. Porque cuando hemos hecho los estudios y usted mira lo que produce el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, o lo que produce el Instituto Sinchi, o las investigaciones que produce el INVEMAR, uno encuentra listados de peces que son de absoluta prohibición de consumo por metales pesados. Es más, el ICONTEC se dio a la tarea, después de haber encontrado latas de atún contaminadas con mercurio, de elevar el nivel de 0.5 a 1, sin ningún concepto técnico. Y en mi concepto, y puede que esté equivocado, sin que el ICONTEC tenga absolutamente ninguna competencia para poder elevar esa norma, porque eso es una norma responsabilidad de las autoridades ambientales. Entonces, la otra cosa es que la contaminación debe atacarse en la fuente. No podemos estar esperando hacer plantas de tratamiento y hacer N número de maravillas tecnológicas cuando no atacamos la contaminación en la fuente. Atacar la contaminación en la fuente porque para eso tenemos las tasas retributivas y para eso están las autoridades ambientales, para vigilar esos temas. Creo que se podría lograr una reducción muy rápida de la contaminación. La otra cosa es evitar la deforestación, ¿no? Si se evita la deforestación, se evita la sedimentación. Si se evita la sedimentación, se evita la contaminación de los ríos. ¿Sí? Entonces vamos a tener mejor calidad. Y fuera de eso, toca hacer campañas muy claras y ahora las están haciendo para el control de los plásticos. Porque un PET normalmente dura 700 años en degradarse y una bolsa puede durar 100 años. Y el mar en este momento puede tener 1.5 millones de toneladas de plástico. Entonces no vale la pena. Nosotros que todos los convenios internacionales que nos invitan los firmamos, ¿sí? Tenemos el de Minamata. Y pues a mí me parece que Colombia sí debe adoptar una posición respecto a Minamata de no permitir más el uso del mercurio. Y pues vamos a ver qué pasa con la ODS, ¿cierto? Si vamos a ser capaces de cumplir el objetivo sexto de la ODS, ¿cierto? Finalmente, uno lo que podría decir es que cuando se revisan todas las investigaciones en aguas marinas y continentales, nosotros tenemos niveles críticos, que son producto de datos oficiales, en oxígeno disuelto, en demanda bioquímica de oxígeno, en pH, en temperatura, e inclusive en la presencia de comunidades de bacterias que son termotolerantes, que pueden empezar a causar grandes problemas. Por eso, para terminar, la incompetencia de las autoridades ambientales para el manejo
de los recursos hídricos se nota cuando la Corte Constitucional tiene que declarar a los ríos sujetos de derecho. La Corte está diciendo, ustedes como no pueden hacer el trabajo, nos toca convertir a los ríos en sujetos de derecho para que se inicien procesos, por ejemplo, de descontaminación. Entonces el río Atrato contaminado por mercurio, o el Quindío también contaminado por otros elementos, o el Conveima, o el Cocora y el Coello, pues no tiene ningún sentido tener autoridades ambientales cuando lo que tiene que pronunciarse es la justicia. Pero la justicia tiene algo que está ahí pegado, que es el Código Penal, la Ley 599 del año 2000, que no tiene aplicaciones. Entonces, usted contamina, usted daña el agua, usted se aprovecha un recurso, usted tiene una investigación administrativa, pero usted no tiene nunca una sanción a otro nivel. Y como aquí los procesos son tan absolutamente demorados, pues al final del tiempo lo que tenemos es eso, esa contaminación. Primero que todo biomagnificada y pasa a las cadenas tróficas y finalmente pasa a nosotros los humanos. Entonces, creo que ahí hay un grado de responsabilidad muy grande y debe haber una aplicación inmediata de absolutamente las soluciones para todo lo que está escrito desde los documentos oficiales del Estado.